La mayoría de los equipos inmobiliarios no son equipos, son gente que trabaja junta. Las habilidades de comunicación y la conexión entre personas es de verdad el cimiento fundamental del negocio inmobiliario. Pero luego hemos tenido situaciones muy complejas, de viviendas muy complejas, que hemos podido salvar bastante gracias a la herramienta. Entonces, si tú no estás consiguiendo los resultados que quieres, lo que tienes que hacer es cambiar tu sistema. Buenos días desde Elche Alicante. Hola a todos, bienvenidos. Hoy en Conversaciones que Captan hablamos con Patricia Magro, comunicadora de formación. Lleva más de 10 años especializada en el sector inmobiliario y dirige contenidos formativos para agencias y profesionales, tanto como consultora como formadora. También, por supuesto, pues es clienta de Creator, así que bienvenida Patricia, un placer tenerte aquí esta mañana. Hola, muchísimas gracias. Aparte ahora, como es muy novedad, también estoy adjunta a la dirección de una agencia inmobiliaria y tengo bajo mi responsabilidad directa el tema de los agentes, el equipo comercial. Lo digo porque es verdad que siempre llevo muchos años con el tema de la creación de contenidos y estrategias de marketing, pero bueno, que ahora estoy de lleno en un equipo comercial también, así que bueno, es importante también para entender un poco el contexto actual. Estoy encantada de estar con vosotros. Pues eso nos viene muy bien, Patricia, porque al final creo que muchas agencias inmobiliarias, al final, a la hora de reclutar personal, de dirigir el personal en una situación de falta de producto, ¿no? Que yo creo que tocaremos un poco el tema, pues se vuelve súper complicado, ¿no? Porque al final tenemos que estar motivando continuamente para realizar esas prospecciones, las captaciones, las llamadas, lidiar con nos, déjame en paz, no quiero saber nada más de inmobiliarias. En principio, casi me voy directo a preguntarte cómo lo llevas, cómo lo lleváis en el equipo con la situación de contexto actual. ¿Es algo que tenéis que trabajar mucho? ¿Ves al equipo, al menos a tu equipo, que está alineado para conseguir el máximo de captaciones? ¿O qué pasa? ¿Cómo lo estás dirigiendo? A ver, la prospección en ese aspecto, sobre todo las llamadas ya de conversión fría, pues es un trabajo que es duro. A nadie le gusta recibir no eso, a casi nadie, que hay por ahí también algunos locos que les vale mucho la marcha. Pero nosotros la verdad es que tenemos una gran ventaja y es que tenemos un paraguas enorme que es la marca Abad. Es una agencia inmobiliaria de muchos años con un posicionamiento muy claro, muy afianzado en Murcia y entonces tenemos un altísimo porcentaje de negocios referidos. Las llamadas de captación fría, pues es un trabajo que es duro porque cuesta, ¿no? Recibir muchos noes. Es verdad que los propietarios ahora mismo además tienen capacidad real de vender por su cuenta, primero porque tienen acceso a herramientas que antes solo eran de profesionales y luego también porque el mercado está con un dinamismo que es muy factible que vendan más o menos rápido si han acertado, si su cuñado les ha dicho bien el precio, ¿no? de la casa y cosas de esas. Pero nosotros, la verdad es que tenemos la suerte de que tenemos un paraguas muy grande que es la marca BAD, que es una agencia con un posicionamiento muy claro y muy bueno en la ciudad de Murcia. Entonces, al final, pues mi equipo comercial en ese aspecto sale a la guerra con paracaídas, la verdad. Pero bueno, ellos saben que cada vez hay menos tarta para repartir, que no es que no haya producto, pero no está tan visible, hay que llegar el primero, entonces es muy importante el tema de los seguimientos, de la relación con los clientes después, etcétera, etcétera. Y entonces, pues bueno, estamos en esas dos, ¿no? En esos dos caminos. El de la llamada, obviamente, fría, ¿no? Para esa gente que se te ha escapado y ha salido al mercado antes de haber hablado contigo, pero sobre todo también en la otra parte, ¿no? En la de que no lleguen a publicar sin haber hablado contigo antes, que ese es el camino de verdad bueno y el que va a valer además siempre esté como esté el mercado. Ujú. Vamos, la situación en Murcia es idéntica al resto de ciudades de España, no hay diferencia. Y el caballo de batalla un poco que
que todos los agentes inmobiliarios pues lo tienen ahí. Tú, un poco desde tu punto, porque al final es una profesional de la comunicación, creación de contenidos, formación, consultoría, ¿no? Todo eso un poco, toda esa experiencia que has tenido a lo largo de estos años en esos aspectos, ¿cómo los has integrado a la hora de captar, de formar el equipo? Porque claro, tu perfil es muy interesante en ese aspecto, ¿no? Es verdad que hablábamos como por ejemplo con Tony Torregrosa, de la súper heterogeneidad que tiene el sector a la hora de la formación que tienen los agentes comerciales, es decir, un sector súper rico en el sentido de que no todos vienen con una formación idéntica, sino te puedes encontrar un ingeniero, como yo, te puedes encontrar un publicista, alguien de administración y dirección de empresas o alguien que directamente hizo la formación más básica, le gustaba el tema de ventas y se ha desarrollado ahí como un crack. Todo eso, ¿cómo ves que pesa a la hora de dirigir agentes inmobiliarios o a la hora de las conexiones, ¿no? con inmobiliarias? ¿Qué partes ves que las agencias inmobiliarias se están perdiendo, que tú conoces y realmente son importantísimas en este proceso? Bueno, a ver, es una pregunta que tiene ahí muchos caminos por los de que salir. Lo primero, partes que se están perdiendo y que yo aporto, por supuesto, la visión de la comunicación. En un sector en el que vendemos servicio, no vendemos producto, o sea que al final está basado absolutamente en una promesa que es humo en un primer momento, eso se basa absolutamente en la confianza que seas capaz de generar. Y la confianza que eres capaz de generar es directamente proporcional a tus habilidades comunicativas, ¿vale? Y sobre todo, pues luego también pues, tu honestidad, tu experiencia, ¿no? Ciertas cosas, pero que tú puedes tener muchísima experiencia si no eres capaz de comunicar seriedad, confianza, honestidad, etcétera, etcétera, no tienes nada, ¿no? Tienes un currículum y, y eso te va a hacer a lo mejor que la gente llegue a tu puerta, pero cuando se sientan delante de ti, al que van a contratar es a ti como persona. Entonces, las habilidades de comunicación y la conexión entre personas es de verdad el cimiento fundamental del negocio inmobiliario. Y hay veces que hablamos de esto no es un negocio de casas, es de personas, como si fuera un cliché. Ha quedado ya como en una frase que la gente ni piensa, ¿no? Repite, pero luego la realidad en el día a día es que es así. Es que te llaman porque te conocen, porque se han fiado de ti, porque lo que hiciste antes les generó una buena sensación. Es la frase esa, ¿no? De la gente olvidará lo que dijiste, ¿no? Pero se acordará de cómo les hiciste sentir. Entonces, yo sí vengo mucho de teorizar la parte de la comunicación. La gente que no venimos de esa, que no viene de esa rama, como todos, es imposible no comunicar, ¿vale? El silencio comunica, el cómo te sientas comunica, parece que es algo que no necesita teoría, pero hacerse de verdad un maestro en la comunicación necesita teoría. Y la gran mayoría de los agentes no teorizan su comunicación. Por lo tanto, suelen dar muchos palos de ciego y cometer errores muy básicos en su comunicación. Su comunicación puede ser en sus entrevistas, pero también, por supuesto, en cómo comunican en redes sociales, ahora que es algo tan público, tanto en los contenidos, tanto en el fondo como en la forma. ¿Vale? O sea, hay unos vacíos absolutos. Y luego, el tema de la formación de los agentes a mí me parece que es algo, como tú has dicho, que nos dota de una riqueza bestial y que no se aprovecha. O sea, tenemos agentes inmobiliarios que de formación son arquitectos, son aparejadores y no lo cuentan en sus redes, por ejemplo, o no enfocan su negocio y su comunicación a poner en valor eso, o el que tiene una formación de abogado. ¿Cómo no pones en valor todo ese conocimiento que tú tienes y terminan haciendo las mismas publicaciones que hace otro que tiene la FP básica? No pasa nada por tenerla, pero que me refiero Mm. que tú tienes una diferenciación y no la ponemos en valor, pero no la ponemos en valor ellos a nivel individual en sus comunicaciones, pero tampoco en los equipos. Eh, Hay un problema estructural y es que la mayoría de los equipos inmobiliarios no son equipos, son gente que trabaja junta, que comparten una sala, que comparten operaciones, ¿no? Pero en ese afán, entre comillas, salvaje, ¿no? Del individualismo que tiene de naturaleza un comercial, las marcas se les olvida la importancia que es tener también objetivos comunes y crecer en equipo. Es la ventaja de estar en una marca, por eso luego la gente se va de las marcas.
porque total, para hacer la guerra por mí solo, pues la hago Mm. solo. Pero el poder de los equipos, y yo es que estoy absolutamente convencida que el mundo que nos viene es que no es tan complejo, tan rápido, tan que hacer la batalla por nuestra cuenta de manera individual, independientemente de lo que ponga en la nómina. Quiero decir, no hablo de ser autónomo, de ser asalariado, hablo del concepto, ¿no? El mundo no está montado ya para hacer la guerra por uno mismo. Necesitamos encontrar socios. Y entonces está muy infrautilizado de verdad el potencial de los equipos, de verdad. Entonces ahí, pues, por ejemplo, en este caso de Naval, el tener una figura, ¿no? O en cualquier otra agencia, de una especie de team leader, de controller, de lo que sea, ¿no? Alguien que esté, o sea, como cohesionando la visión del trabajo individual, creo que, creo que va a ser muy importante. Las empresas que empiecen a visualizar eso van a tener un salto de calidad y un plus de competitividad en el mercado que viene. Ujú. Es muy interesante, la verdad que es verdad que son muchos temas transversales al final para cualquier empresa, incluso si nos oyera una empresa que se dedica a frutas y verduras, ¿no? Y tiene un equipo de ventas, pasa lo mismo, ¿no? Es como esa cohesión del equipo, es verdad que a veces no se ve. Y yo como usuario muchas veces lo he percibido en la empresa, que el trato que se me daba era muy diferente, ¿no? O a veces yo lo comparo con cuando vas a una cafetería y no hay un estándar, no hay un barista o no hay una formación básica y de repente la misma cafetería te sirve como cafés muy diferentes. Y ya he notado que depende de quién está al mando, te va a hacer el café, ¿no? De una forma u otra. Con lo cual, tú como cliente ya no percibes que esa cafetería en sí misma, ¿no? Es un ente completo y redondo en el cual pues hay una especie de concepto McDonald's, ¿no? Que dices, no, es que la hamburguesa da igual, en Singapur, en Murcia o en New York, al final vas a tomarte lo mismo. Y creo que es importante, ¿no? A la hora de transmitir la marca, ¿no? De esa inmobiliaria y la confianza. Y luego también muy interesante lo de resaltar, ¿no? La individualidad de quizá cada persona a la hora de cuáles son, ¿no? Esos rasgos que lo caracterizan, lo que tú dices del abogado o cuáles son los aportes, ¿no? que te puede dar. Realmente sí que es un reto, ¿no? ¿Cuál dirías ahí un poco en cuanto a retos de cuáles son los errores más frecuentes que a lo mejor cometerían a la hora de comunicar los agentes inmobiliarios que tú hayas visto? Pueden ser internos o del pasado o que tú hayas percibido en otras agencias inmobiliarias. Errores de comunicación, ¿no? Sí, O sí, básicamente errores de comunicación. Ujú. porque como hablamos de eso, Sí, errores, errores de errores ya comunicación. es como infinito, ¿no? Lo que se puede Así mejorar. en general. Errores de comunicación. Bueno, el primero, la falta de teoría, ¿no? Y de estrategia. O sea, ver la comunicación como algo estratégico y saber qué tengo que contar y qué no tengo que contar, ¿no? Ese es lo primero, absolutamente. Pero luego también hay que es consecuencia de eso, ¿no? Pero el, el no comunicar con visión de negocio, o sea, en el sentido de que lo que tienes que decir es lo que le interesa a tu cliente. A lo que tienes que, o sea, todo lo que tú publicas es, a esto le interesa a mi cliente o a quién le interesa, ¿no? Y muchas veces están centrados en Ujú. sus intereses, en lo que me interesa a mí, además, con una visión siempre cortoplacista, ¿no? O sea, de convertir, 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 Ujú. o todo lo contrario, casas, 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 que eso, entre comillas, no les interesa a ellos tampoco. Pero, entonces, y luego tenemos la otro lado, ¿no? Entonces se nos convierte en todas las redes sociales, pues eso, muchas casas o mensajes de conversión directa total, o el otro extremo que es un señor paseándose por su ciudad, haciendo deporte, tomándose un café, o sea, y que lo podría ser agente inmobiliario o podría ser, no sé, electricista, pero llega un momento que no sabes lo que es, ¿no? Es, Ajá. pues bueno, él con sus colegas, con sus amigos, es una falta total de luego de poder recoger negocio de ahí, ¿no? Entonces, verdaderamente el tema de la comunicación de los agentes
lo ven todavía, no lo ven como algo estructural y básico de su negocio, ¿no? O sea, deberían entender que organizar su comunicación, lo simplificamos en sus redes sociales, ¿no? Pero su Ujú, comunicación em, debería ser una prioridad semanal. Tampoco necesita, si vas acompañado más o menos con alguien, ¿no? Sobre todo al principio, es dedicarle una hora semanal y ya está, ¿no? Pero que es igual de importante para su negocio que bloquear tiempo para llamar, hacer llamadas de conversión, como para hacer seguimientos. Es que, porque volvemos a lo mismo. Al final es las relaciones, los contactos, todo eso, ¿no? Y hay una falta absoluta de conciencia de la importancia que tiene y del camino para de verdad hacerlo bien. No es publicar en redes sociales y ya está, como cuando ujú. publicas en tus redes sociales personales, ¿no? Eh, Muy ¿Por poco dónde foco. dirías que deberías empezar en ese aspecto? O sea, si tuvieras que hacerte un autodiagnóstico, ¿no? Un agente comercial, decir, a ver, ¿por dónde empiezo a trabajar la comunicación? ¿Debería mirar mis redes Sí. sociales pensando que soy un posible Mira, yo tengo, vendedor o más la comunicación no verbal, ¿no? O cosas de este tipo, ¿no? Que entiendo que también son muy hay que importantes. empezar Hay que empezar entrando en acción. O sea, eso es lo primero, ¿vale? Y luego Ujú, ya lo iremos mejorando. Pero es que hay gente que no publica porque quiere hacer la historia mejor de la vida. Escucha, la historia se va a borrar dentro de 24 horas. No ujú, tiene más importancia. Entonces, primero, obviamente, entrando en acción. Pero luego, en la primera parte, yo tengo el curso, la mentoría online, que son 3 meses, ¿no? De la agente inmobiliario influencer y que gracias a Ágora, la MLS, se ha ujú, convertido en un taller presencial de 4 horas. En ese taller, bueno, se ha convertido, no, tiene una aplicación, por 3 meses en 4 horas, no, obviamente. En ese taller lo que hacemos es la parte que debería hacer todo el mundo antes de empezar incluso a publicar, ¿vale? Y entonces es autoanalizarse, cuáles son mis puntos de verdad de valor, qué tengo que aportar, qué hago bien, pero autoanalizarse hasta hacerse daño, quiero decir. Ser consciente de verdad, ¿no? De qué es mi diferenciación. Los servicios, todo el mundo da lo mismo. Entonces, ¿cómo ujú. soy? Y para eso hacemos una serie de ejercicios de autoanálisis, pero también de preguntarle a la gente de tu alrededor, bueno, etcétera, ¿no? Ya sabes que lo que somos es lo que nosotros creemos que somos y lo que la gente cree que somos. Esa es Sí, sí, esto es el meme, ¿no? Lo que mi madre piensa que soy, lo que yo creo que soy, lo que el vecino pues piensa que soy. la Meme. mezcla de eso, la mezcla de eso no hay una verdad absoluta, ¿no? Pero la mezcla Ah, de eso es lo que somos. Y sí, tenemos que sí. saber lo que somos. Pero luego también visualizar claramente a nuestro cliente ideal. La gente tiene muchísimo miedo a lo de crear el avatar ese, ¿no? Desde el cliente ideal, porque se piensan que es expulsar al resto de gente. Y Ujú, no es expulsar a nadie. Si todo el que llegue a ti, si tiene capacidad de ayudarle, debes ayudarle. Pero cuando enfocamos nuestra comunicación a un perfil muy concreto, estamos aumentando nuestras posibilidades de atraer a ese perfil. ujú, Entonces, si yo tengo claro que mi mejor cliente, lo que yo quiero atraer, porque tengo capacidad de ayudarle, es, me lo invento, ¿vale? Mujer de 50 años, madre, profesional, que trabaja en un entorno de X, ¿vale? O que en el ámbito sanitario, pero es que hasta eso, o sea, y que vive en no sé qué zona de Murcia y qué tal, y pues si ujú, yo lo tengo claro, a mí eso me facilita mucho porque todo lo que yo publique siempre pensará, yo además le ponemos nombre, esa se llama María, ¿no? Dice, ¿esto que ujú, yo estoy publicando a María le interesaría? ¿Sí o no? ujú, ¿Vale? ujú, Y cuando yo se lo estoy explicando, se lo estoy explicando para que lo entienda María. Que no es lo mismo hablarle a una señora de 80 años, ama de casa, que por la mañana ve la tele con Ana Rosa Quintana, que hablarle a un señor o un chico de 30 años, que escucha tertulias políticas de no sé qué. O sea, es que son lenguajes diferentes. Entonces, cuando lo Totalmente. Y no clarificamos, puedes hablar a todo el mundo, ¿verdad, Patricia? Con el no, no, mismo no. lenguaje. Al final. Se intenta, no es que es todo el mundo, mi cliente es todo el mundo. Bueno, pues la realidad es que no es nadie, es que no le estás hablando a nadie. Entonces no vas a conectar con nadie. O Claro. conectarás con alguien que se parezca a ti como persona individual, pero sin estrategia de negocio. Entonces, ese Mm, es el primer paso. Y eso es sentarte de 2 horas con un poco de guía, con alguien que mm, sepa, y no es más, y es un trabajo que tienes hecho para siempre.
Ujú. Y, Pero que es creo, ¿no? súper A la peligrosa. hora de captar, ¿no? El que es la problemática y principal, yo creo que es básico, ¿no? Saber, digamos, cuál es el perfil del propietario al que estás captando, ¿no? Y no es lo mismo que estés en, no sé, en un barrio residencial de la zona norte de Madrid, tipo La Moraleja, que estés en un barrio, digamos, En más el clase sur, de trabajadora en la zona de Galicia. Alicante, ¿no? Como digamos que ahí es un poco donde tú puedes dirigir tu mensaje para que al final te escuche. Quizá por eso sería incoherente, ¿no? Pienso, Patricia, esto lo comento así, que yo, por ejemplo, me vistiese con chaqueta y corbata y fuese a buscar propiedades de más de 10 millones de euros en la zona de Ibiza y al mismo tiempo el día siguiente enseño un piso de 60.000 euros medio destruido aquí en la zona de Elche, en el barrio con la renta per cápita más baja, ¿no? Como no habría sería un A lío, ¿no? ver, sería un lío, sinceramente, y O no, aparte que no lo tú sé, yo te terminas, pregunto, ¿no? Como ¿qué harías que ahí? como poder, podemos, salvo que el piso medio destruido se lo esté vendiendo a inversores de chaqueta y corbata también. Ajá. Entonces, pues aquí encontramos el punto, ¿no? Es complicado, pero porque por lo que estamos hablando, sobre todo, por ejemplo, has dicho chalet de 10 millones de euros, es que el tema del lujo, por ejemplo, que no es lo mismo que cosas caras, hay cosas caras que no son lujo y cosas Ujú, que son lujo y no son tan caras, ¿vale? O sea, el rango de lujo es algo, mira, es un ejemplo muy bueno para esto. Tú no vendes lujo cuando quieres, tú vendes lujo si puedes. Y para poder vender lujo, tú tienes que vivir lujo. O sea, tú tienes que ujú, estar en ese círculo, estar en contacto con ese tipo de personas. Tú no puedes vender lujo siendo una persona normal como yo, llevando un Kia Carens familiar con una vaca para bicicletas. O sea, o sea no ujú, puedo llegar o de entrada no sería lo normal y lo más ujú, lógico, ¿vale? Porque al final el negocio que tú generes se va a generar de tu círculo. Entonces, tú vas a recoger de donde tú te muevas, ¿vale? Entonces, es complicado estar en los dos rangos tan extremos a la vez. Es luego complicado de gestionar. Puede pasar, obviamente, y lo que estábamos hablando, tú puedes tener un cliente ideal muy claro, pero que por circunstancias de pronto te llegue algo que no sea tu producto ideal o típico, ¿no? Pero ahí tú tendrás que valorar. Y esto sí que es lo más difícil, no del inmobiliario, sino de cualquier negocio. Aceptar e interiorizar que no todo el mundo es tu cliente. ujú, Entonces, tendrías que analizar ese producto y lo primero que tienes que analizar es si tú de verdad tienes las herramientas para ayudar a esa persona. Eso desde la honestidad. O sea, yo de verdad tengo el público para vender eso. O sea, ujú, lo que yo tengo montado de verdad ayuda a esta persona. Y luego un tema de productividad propio de negocio. Si lo que yo tengo montado no ayuda a esta persona, no es lo que yo entrarlo en mi maquinaria, voy a hacer el esfuerzo para intentar llegar a la gente que normalmente no llego. A mí eso me va a ser productivo. ujú, ujú. Entonces, Sí, sí, es muy son interesante dilemas. ese doble análisis, totalmente. Y además se puede aplicar a cualquier tipo vamos, esto es gestión de negocios, es que es Sí, así, sí. gestión de una Y es empresa. durísimo, ¿eh? Es durísimo además cuando tú no tienes un negocio de mucha cantidad, que te llegue algo y ese ejercicio, ¿no? Súper Mm, racional de a mí esto no me va a ser rentable, ¿no? Y sí que ese es otro de los problemas que tenemos en el sector inmobiliario. Y es que como no hay esa visión tan profesional del negocio, porque la ujú, ujú, mayoría de los agentes inmobiliarios son agentes, ¿no? Que han escalado, ujú, eh, no hay un análisis de lo que cuesta la hora. ¿No? El tiempo parece que el tiempo es gratis e infinito y el tiempo es más caro que el dinero. O sea, y entonces totalmente. no se trabaja con esa visión. Solo se trabaja, o sea, aquí cunde el pánico cuando algo cuesta, cuando le ponen precio a algo, ¿no? Entonces, sobre todo con las externalizaciones o los proveedores. No, es que me piden no Ujú, sé cuánto dinero por aceptar. Tú has calculado ujú, cuánto te cuesta a ti. Eso, ujú, ujú, pero el tiempo, aquí nadie lo, o sea, no aquí, que Aval estamos, vamos, somos, entre comillas, estamos entre las agencias que ya hay visión de negocio y tal, pero yo hablo de manera general, ¿vale? De ujú, manera ujú, general en el sector. Eh,
no se valora el tiempo como se debería. Y es un mal, además, también general del sector inmobiliario, pero además muy concreto de la mentalidad comercial, ¿no? Ese Ujú, de ujú. pollo sin cabeza, un sitio a otro, me suena el teléfono, dejo lo que estoy haciendo, no sé cuánto, tal, ¿no? Y porque no hay un valor del tiempo. Quizá también porque el perfil comercial no suele ser alguien que es, el estereotipo es mucho de ir por impulsos, mucho de ir a intentar olfatear la presa y a atacar, y a lo mejor menos racional o menos estratégico a la hora de decir, bueno, que lo mismo es que voy a ir a morder a este y me va a tocar un desplazamiento de no sé cuánto, no voy a tener el producto adecuado, no voy a tratar. Y lo mismo ese mismo tiempo enfocado en acción B, que es una serie de cosas, ¿no? Va a ser más productivo en el largo plazo. Un poco de olfatearlo al corto y no planificarlo al largo. A lo mejor podría estar ahí el problema. Pero bueno, yo creo que es un muy buen consejo, de nuevo generalizado, a la hora de gestionar cualquier tipo de negocio. Y oye, te tengo que, por alusiones, ¿no? Un poco en toda la comunicación, en lo que estamos comentando. Ya por curiosidad y con total honestidad, tú eres usuaria de Creator. Ahí, como, digamos, has implementado esto o algunos otros tipos de herramientas con inteligencia artificial para mejorar la parte comunicativa o de captación. ¿Esto nos podrías contar un poco más cómo lo estáis haciendo o qué valor también diferencial estáis aportando desde Avada a clientes propietarios con este tipo de herramientas, tecnología en general ya, Patricia? Mira, desde que tenemos las herramientas de crédito, la verdad es que las usamos. Yo estoy, desde que las vi, antes incluso de estar aquí en Abad, yo ya las recomendaba a los clientes en mi anterior trabajo cuando estaba en Animo Tools. Y porque, vamos, a nivel de productividad, de retoque fotográfico, desde lo más sencillo, porque no sé si es siempre me lío, si es la de refinar o la de no sé qué, pero esa como que te limpias así poco, ¿no? Que casi no se, pero incluso cuando no hay nada que quitar, o sea, ese como decían las abuelas, esto como de, yo qué sé, como que lo deja todo más limpio, ¿vale? Aunque ya esté limpio. Esa Sí, debería pasar digamos por ahí todas las... orden, el lavado de cara del inmueble, ¿no? Lo deje, aunque son las fotos, nosotros obviamente tenemos fotógrafo profesional, se ordena, se hace home Ujú. staging, tampoco a gran escala, pero sí que se ponen cositas, se le despersonaliza la vivienda, pero el paso por un crédito siempre como que despeja más, ¿no? Pero luego hemos tenido situaciones muy complejas, de viviendas muy complejas, que hemos podido salvar bastante gracias a la herramienta. Por ejemplo, la típica circunstancia de un señor que no quería poner las fotos en los portales, básicamente porque no quería enseñar su mueble, no quería tal. Bueno, pues gracias a la herramienta hemos podido quitar los muebles de manera digital y poder poner fotos en los portales, porque al final una vivienda sin fotografía, ya sabes que o sea, te llamo las fotografías de la zona, pero siempre el comprador dice, aquí pasa algo raro, ¿no? Y siempre no se Vivienda fía y ocupada, pensaría yo. Si no hay fotos, no, vivienda ocupada. Ya o está está. destrozada o está lo que Ujú. sea, ¿no? Y Ujú. entonces, gracias a eso, fue un antes y un después de la comercialización. Pero también al contrario, teníamos una vivienda que verdaderamente estaba ya bastante vieja. No es que estuviera mal, porque además la casa está muy bien a nivel de metros, distribución, todo, pero es verdad que visualmente estaba muy poco atractiva. Y encima, en este caso, era lo contrario, la teníamos vacía. Entonces, una casa que encima no tiene calidad de última generación y encima está vacía, que no se percibe el tamaño bien de las habitaciones, y tal, pues hicimos lo contrario. La amueblamos, pero mínimamente. O sea, no queríamos que pareciera un render completo. O sea, no queríamos simular una reforma. Entonces, además con las aplicaciones nuevas, con las nuevas funcionalidades de esa que simplemente le escribes en lenguaje natural y te lo pone, bueno, eso es bestial. Y pusimos un mobiliario súper minimal, una cama y una mesilla, pero no me toques nada y ponlo tal y una cortina. Y avisando luego que la casa se iba a visitar sin muebles. Pero también, o sea, las peticiones de información y la repercusión del anuncio es que fue un antes y un después. Son dos ejemplos totalmente contrarios. Uno fue quitar muebles y el otro fue poner, ¿no? Poner Vale. muebles. Em,
Y luego también hemos utilizado, es verdad que poco, porque, bueno, por falta de tiempo, ¿no? Lo de siempre y capacidad de ejecución, en este caso por mía, de mi culpa, pero sí el tema del robot para el tema de los contactos con los propietarios de los portales. Y Ujú. la realidad es que le dediqué mi tiempo, lo programé, asigné un par de lead a comerciales que los trataron y luego dejé unos cuantos con el robot. Y la realidad es que me han llegado los avisos de que han contestado, ¿eh? Pero no lo tenemos, de igual que de eso, no te puedo dar un feedback de implantación completa, porque aquí por ahora mismo estamos en la fase de eh, analizar bien nuestros procesos, porque hemos tenido unos meses de, vamos a decir, hacer oficial, ¿no? Formalizar los procesos. Antes había procesos, pero no estaban formalizados. Hemos formalizado los procesos y una vez que tenemos los procesos formalizados, ¿vale? Entonces ahora vamos a ver dónde podemos meter automatizaciones, dónde podemos ganar mucha productividad, qué tareas de verdad son repetitivas y se pueden delegar, que son muchas, ¿no? Pero sí que queremos ir con un poco de cuidado. Al final aquí, conforme más grande es el equipo, es un poco mover el elefante, ¿no? O sea, cuando pierdes agilidad en las empresas cuando más grandes son. Entonces tampoco podemos estar volviendo al equipo loco con ahora pongo este proceso, ahora quito este proceso, ahora pongo este proceso. Entonces queremos testarlo todo bien antes y tal. Y entonces estamos en la fase de análisis todavía, no te puedo dar implementaciones. No, pero muy bien, realmente yo creo que al final es que Patricia, yo creo que ese trabajo es común a todos, o sea, el estar siempre analizando continuamente, al menos en esta empresa lo hacemos. ¿Qué podemos delegar en máquinas? ¿Qué se puede automatizar? ¿Qué trabajo hay de poco nivel, digamos, a nivel intelectual o de ventas o de comunicación, que realmente es repetitivo y podemos evitar, ¿no? al equipo que esté en eso? Y creo que vamos a hacer una era fascinante en la cual un montón de ese trabajo, ¿no? va a ser sustituido. Es como vamos a eliminarlo. Es como decir, bueno, es que antes había que darle de comer ahí a los caballos, ¿no? Para poder tirar de las carretas, pero ahora ya está. Es que ahora hemos inventado unas cosas que son motores, que les echas ahí un poco de gasolina o electricidad o lo que sea, el combustible que sea, y ya no hace falta una tracción de un animal, ¿no? No, por decirte, ¿no? Esto me está viniendo como en esta imagen, ¿no? De cuatro porteadores llevando ahí al rey, ¿no? O a la reina en su carroza, ¿no? Y tal. Sí, Como que pero es yo un trabajo absurdo, ¿no? Es decir, oye, aquí pones unas ruedas, pones un motor, ¿no? Y tiras solo. sí, pero Y yo creo que... hay una viñeta, Gerardo, perdona que te interrumpa, pero es que viene Ah, totalmente sí, al sí, sí, caso y es sí. que me siento yo, porque y no la he podido encontrar, la vi hace años y no la he podido encontrar. Estaban dos personas, como tú estás diciendo, ¿no? Porteando era como si estuvieran haciendo unas pirámides, ¿no? Imagínate, Mm. una piedra enorme, ¿no? Y la estaban porteando. Y al lado había un señor que decía, oye, que tengo una cosa que contaros, que esto os va a ayudar. Y tenía la rueda. Y le decían los otros, perdona, no tengo tiempo para escucharte. O sea, Claro, estoy muy claro, ocupado sí. con esto que estoy haciendo. Pues eso es lo que yo siento ahora mismo, ¿no? Con muchas cosas de la inteligencia Mm, artificial, de sé que me hace falta, sé que lo tengo que implementar, pero estamos, mm. y porque tengo miedo normal, quiero decir, de que no quiero un caos automatizado. Claro, Quiero claro. primero ordenar y entonces automatizar el orden, pero no automatizar el caos. Y entonces yo creo que también tiene que haber ciertas fases, ¿no? de orden para todo eso. Sí, totalmente. Al final los procesos de implementación son sencillos, yo creo que en la mayoría de casos, pero lo más importante yo creo que es alinearlo con la estrategia, la visión y realmente el reto está digamos, alinear. Es que tú lo has dicho muy bien al principio, el hecho de que, no sé cómo lo decías, hay un equipo, ¿no? Trabajan juntos, ¿cómo lo has dicho, Patricia? El equipo trabaja junto Gente que trabaja pero junta, pero que no son un equipo. que Sí. no son equipo. Gente que Claro, trabaja aquí es lo junta, mismo. pero que no son equipo. Y a mí me pasa, ¿no? Que muchas veces, y lo he vivido, lo he vivido en otras empresas implementando CRMs
obligar, oye, ahora es que hay que rellenar el CRM, que es una cosa maravillosa y tal. La gente no lo rellenaba. Es como decir, si no quiero perder tiempo con esto, es una burocracia innecesaria. Es decir, de repente tienes una herramienta buenísima que has contratado porque tú piensas que es lo mejor, pero claro, no has hecho el trabajo más importante, que es realmente alinear todo eso con el día a día de tu equipo. Y al final, claro, la implementación de lo que haces, pues fracasa rotundamente, porque no has hecho el trabajo previo con las personas. Mira, ahora que dices eso, voy a unir con una cosa que se nos quedó un poco antes por contestar, que es el tema del reclutamiento, ¿no? De cómo buscar gente. Ujú, Yo creo que el mundo ha cambiado mucho. Y el tema de la recogida de datos debería ser una prioridad para todas las empresas que de verdad quieren no vivir todo el tiempo en la cuerda floja y estar pendientes de por dónde sopla el aire cada día. ujú, Y entonces, el tema de los equipos inmobiliarios, hay veces que se recluta de una manera, bueno, hay veces que no se recluta, sino que llega uno, no, entra, sale, de este me ha aparecido, el primo de mi cuñado, el no sé qué, no tengo a nadie, el primero que ha llegado, solo se ha presentado uno, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Pero lo que hablábamos antes de la formación, para mí, el comercial inmobiliario, yo estoy hablando del trabajo en exclusiva, etcétera, etcétera, ¿vale? No de otro tipo de agentes. Tiene que dar el salto ya a de verdad verse y trabajar como un asesor, no como un comercial, ujú, ¿vale? Todo el mundo tenemos que vendernos, todo el mundo tenemos que vender nuestros servicios, todo el mundo somos comerciales, todos. Pero a nivel de conciencia y de cómo se visualizan, deberían ser asesores. Un asesor no tiene que correr tanto. Y por eso, por ejemplo, hablábamos antes de lo de los perfiles, ¿no? Pues hay veces que a lo mejor puedo permitirme tener uno o dos comerciales puros, ¿no? Esos animales de calle, esos que son pero no puedo permitirme tener 10 así. Puedo ujú, tener dos que además tiene sentido si son mis top producers, ¿vale? De verdad me generan negocio de la leche. Y entonces yo les apoyo desde el staff de la agencia y hago tareas administrativas para ellos porque generan negocio suficiente. Pero el que no es top producer y de verdad es un animal comercial de calle y de tal, a lo mejor no necesito que sea así. Lo que necesito es que sea un poco, a lo mejor, un ingeniero reconvertido, un abogado reconvertido, ujú, que ujú, entienda un poco, que esa mente sea un poco más pausada y que a lo mejor haga la mitad del negocio que el top produce, pero que de verdad me registre todos los datos, que haga los seguimientos bien, que además de hecho esté accesible y predispuesto a hacer ciertos tipos de prospección que a lo mejor el top producer no va a hacer, ¿no? Y entonces ir buscando mi equilibrio de equipo en el que de verdad nos compensamos unos y otros. Pero si yo lo que tengo son 10 tíos que no pisan la oficina, que no me dicen ni, o sea, que no registran FIPAs de visitas, que no tengo ni medio lead apuntado ahí en ujú, el ujú. CRM, que no sé, es que, o sea, a nivel empresa me refiero, pues, hombre, si son todos autónomos y de verdad son asociados autónomos 100%, sí, pero a nivel empresa yo ahí es pan para hoy, hambre para mañana. O sea, es Sí, que sí, sí. Ujú. no tiene eso, Totalmente. Ujú. empieza a no tener sentido estratégico. Y entonces hay que mirar mucho también ese tipo de cosas. Y hay agencias que solo van a por el comercial, por esa visión, ¿no? De este que estamos hablando de calle, Mm. pero luego tienen problemas. Sí, sí, de hecho, Patricia, lo suscribo porque estos problemas son muy frecuentes en conversaciones con clientes. O sea que es algo que se da. En vuestro caso, pues tenéis otra visión, estás tú ahí, las cosas se hacen, digamos, más de forma estratégica, más de forma, bueno, pues como una empresa, digamos, como se debería dirigir una empresa al Empresa, final. una Que- empresa. Como una empresa, Estamos en sí, eso, ¿eh? digámoslo así. Es Es decir, que lo otro, claro, lo otro es más, pues eso, una especie de, tú lo has dicho, ¿no? Es un comercial un poco reconvertido con los pros y contras. También es verdad que pues puede tener sus pros, no vamos a decir que, pero evidentemente para garantizar crecimiento, estabilidad y pues no sobre es todo lo es ideal, que ¿no? el autoempleo ampliado, que como en Mm, el trabajo, ¿no? El autoempleo que de repente se te va creciendo.
eso tiene un techo bastante cercano y eso tiende al caos y el caos llega a un punto que tú no puedes seguir creciendo. Entonces tú necesitas estructuras. Si tú de verdad quieres escalar tanto en tamaño como en seguridad, o sea, en estabilidad, tú necesitas de verdad empezar a poner orden. Esto no es, esto entra, esto sale, uno entra, otro sale, todo el mundo. No, Ujú. no, porque, repito lo que he dicho antes, el mundo está ya muy complejo y o llevas las cosas más o menos bien, un requiebro de estos que no paran de llegar, se te va todo el tinglado. Ujú. No, y te va a haber muchos sustos. Pues Patricia, no sé, un poco por concluir, porque quería ser, no quería extenderme demasiado con el tiempo y me he extendido más de lo que te había dicho, pero es que era muy interesante las pinceladas que ibas dando, porque creo que podemos tomar mucha nota en todo tipo de empresas de lo que has comentado y del trabajo que desarrollas ahí en Abad, pero un poco por concluir, no sé qué frase te gustaría que se quedaran. Pues los agentes, personas, empresarios que escuchen ahora mismo este episodio. Incluso seguro que como todos tenemos una vivienda, pues también si nos estáis escuchando desde zona cercana a Murcia, pues también que tengáis en cuenta a Patricia y a Abad a la hora de vender vuestra propiedad. Pero un poco te dejo libertad de que puedas concluir esto Madre mía, con soy algún mucho de consejo. frases, me encantan las frases así. Pero últimamente digo, bueno, la que yo siempre utilizo para mí es cuanto más lo intento, más suerte tengo. ¿Vale? O sea, yo creo en la suerte, pero que cuanto más lo intento, más suerte tengo, ¿vale? Esa es la que yo utilizo para mí como en mi vida, en general. Pero yo, a nivel de empresa, creo que les dejaría una que estoy utilizando últimamente mucho, porque cuando la escuché, o sea, cuando la leí, la tuve que leer 3 veces. Y dice, ningún sistema da fallo. Todo sistema está perfectamente estructurado para dar los resultados que da. Entonces, si tú no estás consiguiendo los resultados que quieres, lo que tienes que hacer es cambiar tu sistema. Porque los resultados que estás obteniendo son fruto del sistema que tú tienes aplicado. No es que tienes escrito en un papel, no es que tienes en tu cabeza, el sistema que tienes aplicado. Y es muy potente la frase porque es que no hay excusas. O sea, si no tienes los resultados que quieres es porque tu sistema que tienes aplicado no es el que tiene que ser. ¿Vale? Y hay mucho de eso en muchas agencias. A Pues nivel nos profesional, quedamos, a nivel gracias por. negocio. Sí, sí, nos quedamos con la frase, me ha dejado pensativo porque todo lo que has dicho es de aplicación transversal, así que a cualquier tipo de empresa, muchas gracias. Patricia, os deseamos lo mejor a ti como profesional y a Grupo Abad como empresa y que ha sido un placer tenerte. Muchas gracias por atender a nuestra invitación. Pues muchísimas gracias, Gerardo. Sabéis que estoy encantada, me encanta compartir con vosotros. Y nada, espero que nos veamos en algún evento inmobiliario de esos que de vez en cuando nos dejamos caer. Y a la gente que nos está viendo, bueno, que eso, que mejor hecho que perfecto, empezar a hacer cositas, aunque sean pocas, y, y el caos se va solucionando paso a paso. No se soluciona todo de golpe, pero es posible, ¿eh? Es posible, lo puedo garantizar. Muchísimas Pues gracias. gracias a ti, Patricia, eso da esperanza. Y bueno, pues si os ha gustado a todos el contenido, pues os invito a seguirnos, ponernos vuestros comentarios y a suscribiros también a nuestra newsletter, que es gratis, en la que vamos abordando pues cómo la tecnología y la innovación puede mejorar vuestros procesos de captación. Hasta la próxima, un fuerte abrazo a todos. Hasta luego.